Chicos y chicas, muy buenas tardes. Gracias por la puntualidad de cada uno de ustedes. Hemos dado los 10 minutitos que siempre suelen dar. Así es que atendamos a la lista, por favor. Alarcón. Hoy le decía que vamos a hacer un pequeño recuerdo acerca de lo que hemos venido trabajando los diptongos, triptongos y atos. Decíamos que, ¿qué es un diptongo? Simple y llanamente es la unión de dos vocales, una abierta, una cerrada, o al revés, una cerrada, una abierta, o dos cerradas, ¿sí? Decíamos que siempre una palabra tiene diptongo cuando vemos que hay dos palabras, dos vocales, una abierta, una cerrada, pero en la vocal abierta lleva la tilde. Ahí hay un diptongo, ¿sí? Los hiatos. Decíamos que también los hiatos se forman cuando una palabra tiene dos vocales abiertas, esas dos se paran en sílabas. También había hiato cuando teníamos una palabra que dos vocales se repiten. Se puede repetir i, o, u, e en una palabra. Y automáticamente en el momento de separar en sílabas, esas palabras, esas vocales se separan, porque el hiato me dice que dos vocales cerradas o dos vocales iguales no se pueden ver, por lo tanto se separa. También decíamos que hay hiato cuando tenemos una palabra y tenemos dos vocales, una abierta, una cerrada, pero en la vocal cerrada lleva la tilde. Y esa tilde automáticamente le separa a la otra vocal, ¿sí? También vimos lo que eran los triptongos. Decimos que existe una palabra que tiene triptongo cuando tiene tres vocales juntas, unidas, la de en medio abierta y las vocales de los extremos cerrada. Pero para que exista un triptongo, tiene que estar la sílaba tónica. Puede estar la tilde o puede estar la mayor fuerza de voz en la sílaba, en la vocal de en medio, es decir, en la vocal abierta. Pero ¿qué pasa cuando la tilde o la mayor fuerza de voz recae en una vocal cerrada? Automáticamente no hay un triptongo. Ahí esa palabra se convierte en un hiato, ¿sí? Bien. También vimos lo que eran las palabras agudas. Chicos, agudas. Dice las agudas y las graves. Mire que las agudas y las graves son las únicas palabras que tienen las tres reglas. La de las agudas, ¿cuáles son las reglas? Primero, que toda palabra que tenga el acento en la última sílaba es aguda. Segunda regla, toda palabra aguda que lleve o que termine en N, en S o en vocal, automáticamente se tilda. Y tercera regla, toda palabra aguda que termine en una consonante, automáticamente esa palabra jamás lleva tilde. Esas son las tres reglas de las agudas. Ahora de las graves. Primera regla de la grave. Dice, lleva el acento en la penúltima sílaba, es decir, en la segunda sílaba. Segundo, toda palabra grave que termine en una consonante, automáticamente se tilda. Y tercera regla, toda palabra grave que termine en N, en S o en vocal, jamás en la vida llevan tilde. Mire, es al revés. Por eso es que les digo, grabaráse bien la regla de estas dos, entre las agudas y las graves, porque las esdrújulas y las sobresdrújulas solamente tienen una regla, nada más, y es sumamente fácil identificar, pero es un poquito difícil identificar hasta que no me grabe bien las palabras entre las agudas y las graves. Esas dos son un poquito complejas.
Porque, mire, es al revés. La diferencia de las dos, sí, las palabras agudas, todas se tildan cuando terminan en N, en S y en vocal. Eso me dice la regla de las agudas. En cambio que la regla de las graves me dice toda palabra que sea grave y termine en N, S o vocal no se tildan. Mire las dos diferencias. Las agudas se tildan cuando terminan en N, S vocal y las graves no se tildan cuando terminan en N, S y vocal. Esa es una diferencia entre las dos. La segunda diferencia. Las agudas me dice que una palabra jamás se tilda cuando termina en una consonante. En cambio que las graves, ¿qué me dice? Las graves me dice que toda palabra grave que termine en una consonante automáticamente se tilda. Miren, las graves es todo lo contrario de las agudas. Entonces, esas dos, chicos, esas reglas tienen que grabarse en su cabeza, porque las agudas y las graves, esas son un poquito complejas. Una vez que yo me grabe bien esas palabritas, ahí sí, chicos, automáticamente yo no voy a tener problemas en el momento de escribir. Porque, chicos, cuando nosotros escribimos en el cuaderno, en una carta, un ensayo, cometemos errores garrafales y es el no poner la tilde. En el momento que usted no pone la tilde en una palabra que debe poner, automáticamente está cometiendo una falta grave de ortografía. Entonces, chicos, conociendo estas dos reglas de las agudas y las graves, usted se va a dar cuenta que nunca en la vida se va a cometer los errores ortográficos. ¿Por qué? Porque ya se sabe en qué momento se tilda y en qué momento no se tilda. Bien, hasta aquí. Ahora sí, vamos a trabajar las esdrújulas, chicos. Espero que entiendan. Y esto es sumamente sencillo, chicos. Las palabras esdrújulas, simple y llanamente, son aquellas palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Cuál es la antepenúltima sílaba? Es prácticamente la tercera sílaba. Mire, aquí tenemos la palabra cámara, tenemos la palabra teléfono. Mire, ra, primera sílaba, ma, segunda sílaba y ka, tercera sílaba. Toda palabra esdrújula se tilde en la tercera sílaba. ¿Sí ven? O si no quiere llamar tercera sílaba, se le llama última, penúltima, antepenúltima sílaba. Siguiente, mire, teléfono, no, primera sílaba, fo, segunda sílaba y le, tercera sílaba. Si yo veo que esta palabra, esta sílaba, tiene tilde en la tercera sílaba, automáticamente es una palabra esdrújula, ¿sí? Y automáticamente debe llevar tilde, ¿sí? Entonces, chicos, si no nos acordamos de última, penúltima, antepenúltima, acordémonos de los números. Primera sílaba es la última, segunda sílaba es la grave, tercera sílaba son las esdrújulas. Bien, ahora sí, vamos a ver. Aquí tenemos la palabra plátano. Mire que la palabra plátano lleva la tilde en la tercera sílaba. Voy a contar. Primera sílaba, mire, segunda sílaba y tercera sílaba. Plátano. Por lo tanto, es esdrújula. Último, primera sílaba, segunda sílaba ti y tercera sílaba ul.